Ya está junto a nosotros Gabriela Lirusi, la recibimos como siempre. Es un placer hablar del contexto del país y bueno, tenemos algunas consultas para hacer también sobre nuestra universidad. Gabriela, un placer, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenos días, Maru, buenos días, Sergio, buenos días a la audiencia. En realidad debería venir todos los días y debería venir 2 veces al día, pero como siempre yo les digo, la economía es el termómetro de la política. Desde el momento que estamos sentados en una usina de rumores, ustedes ven cómo empieza a cambiar la perspectiva cuando suenan análisis de cambio. Bajó el tipo de cambio blue, ya empiezan a subir el valor de los bonos que estaban muy deteriorados. Hay como un run run que nos está mostrando que hay una perspectiva de cambio y que el mercado acepta esa perspectiva de cambio. Bien, ¿de qué se tratan estas nuevas medidas al dólar turista, ya que justamente mencionabas a la importancia que tiene esta moneda para nuestra economía? En realidad, previo o post renuncia de Martín Guzmán, se tomó la decisión, de evitar que los turistas que ingresan al país liquiden sus divisas en las cuevas financieras o en los hoteles o en el mercado negro, para lo cual se le mejoró el tipo de cambio a aquel turista que lo hiciera en un banco oficial. Esto lo que apuntaba era a incentivar al sector de los turistas que están ingresando. Ustedes saben que la temporada invernal es una temporada seductora para todo el turismo latinoamericano y también europeo, que vienen a los centros de esquí, a los centros más importantes de esquí, y dejan un gran volumen de divisas. Con lo cual, esa liquidación de esas divisas genera recursos para el Estado Nacional. Te traigo otra vez, Gaby, a lo que recién hablabas, esto de la reacción del mercado, cómo observamos que en las últimas horas con la apertura de los mercados baja el dólar paralelo, el dólar blue. ¿Ha sido o lo lees como que el gobierno tiró la piedra, por decirlo de alguna forma, con esta posibilidad de que se puede concretar de la llegada de Sergio Massa y está esperando esa respuesta como para accionar después? Efectivamente, en realidad yo desde el principio digo, la economía es el termómetro de la política. La necesidad de un acuerdo de gobernabilidad como del cual hablaba el gobernador de la provincia, este conjunto de gobernadores apoyando al presidente, esta pata del acuerdo que significa Sergio Massa. Fíjense ustedes que Sergio Massa ni siquiera es economista y sin embargo la sola mención de su nombre como parte de este acuerdo que significó el Frente de Todos, genera una situación de confianza. ¿Y cómo medimos la situación de confianza? En la caída del dólar blue, pero sobre todo en el aumento del valor de los bonos. Desde la salida de Guzmán, los bonos argentinos vienen cayendo sin parar. Sin embargo, también hay que pensar que la actuación de la ministra Batakis en Washington en estas últimas horas ha sido de gran importancia y ha significado de alguna manera un respaldo del FMI a la gestión de la ministra, porque la ministra no intentó renegociar las pautas del acuerdo firmado con el FMI y además también se comprometió a cumplir las metas fijadas en ese acuerdo. Bien, ¿y qué significó para los ojos del mundo, como siempre decimos, para los mercados, en realidad, que son los que están pendientes de este tipo de acuerdos que llevamos adelante con el Fondo Monetario Internacional, este diálogo entre la nueva ministra de Economía? En realidad significó, el respaldo del FMI logra que nos respalde el resto del mundo. Bien. El tema del nuevo ministro, no estarían pensando en que la ministra salga de las funciones. Es decir, se está pensando en un acuerdo amplio que la incluya a esta ministra, a lo mejor no como ministra de Economía, pero sí como ministra de Hacienda, sino con un rol importante en el gobierno. ¿Es probable que se puedan cumplir estas metas fiscales que están fijadas en el acuerdo con el Fondo Monetario o peligra? En realidad hay que cumplirlas. La ministra fue a decir que había que cumplirlas. Yo creo que las metas fiscales están un poco complicado de su cumplimiento. Sin embargo,
este proceso hay que atacar la inflación sí o sí, porque este proceso inflacionario lo que está licuando son los ingresos, no solo de los particulares, sino del conjunto de los distintos sectores de la economía. Entonces, la necesidad de sostener el ingreso, porque yo siempre les he dicho que la inflación significa la pérdida del valor adquisitivo, y esto significa también no solamente para las familias, sino la pérdida del valor adquisitivo para las instituciones, para los grupos económicos, para toda la economía en su conjunto. Bien. Gaby, ¿y cómo afecta esto, no solamente este acuerdo puntual del Fondo Monetario Internacional, sino en general la situación económica de incertidumbre que estamos viviendo, la situación inflacionaria para con las universidades públicas de nuestro país? Bueno, las universidades públicas se ven afectadas dentro de este grupo de instituciones que ven licuados sus ingresos. El problema es que vamos a tener que estar muy atentos a la construcción del presupuesto 2022, que es el presupuesto que va a contemplar cuál es la partida presupuestaria que vamos a tener las universidades nacionales. Sin embargo, las universidades van a ver bastante complicadas sus finanzas en términos del proceso inflacionario que venimos siguiendo y que nos viene apretando el cuello de una manera importante. Gabriela, un placer como siempre. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.